Bajo estas calles se esconde un lugar que el tiempo intentó enterrar, pero los muertos no siempre se quedan donde deberían. A finales del siglo XVIII, Edimburgo vivía una transformación sin precedentes. La ciudad vieja, con sus callejones estrechos y su vida comprimida, empezaba a quedarse pequeña para una población en constante crecimiento. La élite buscaba expansión, aire, modernidad, y así nació la idea de unir la ciudad vieja con la ciudad nueva a través de una obra monumental, el South Bridge. El proyecto fue presentado como símbolo de progreso, un puente que no solo conectaría dos partes de la ciudad, sino dos maneras de entender la vida. Para los ciudadanos de la época, aquello no era simplemente arquitectura, era el futuro. La construcción comenzó en 1785 y desde el primer día se convirtió en una de las obras más ambiciosas de Escocia. 19 grandes arcos de piedra sólida se elevarían sobre el terreno, aunque solo uno quedaría a la vista, el que cruza la calle Cowgate. Los demás quedarían ocultos, envueltos por edificios que crecerían a su alrededor. Lo que pocos imaginaban era que el interior de esos arcos guardaría un secreto, un conjunto de cámaras, pasillos y salas que se convertirían en las famosas y posteriormente infames bóvedas de Edimburgo. Aunque el South Bridge se diseñó como un puente moderno, su estructura interior permitía aprovechar huecos muy amplios entre arco y arco. Así nacieron los espacios subterráneos, cámaras que los comerciantes pronto vieron como una oportunidad. En aquellos primeros años, el ambiente era sorprendentemente próspero. Zapateros, carpinteros y artesanos instalaron talleres allá abajo. Por su ubicación en pleno corazón de Edimburgo y su bajo coste, las bóvedas parecían ofrecer un futuro prometedor. Pero en realidad, el destino había preparado algo muy diferente. Las prisas por terminar la obra hicieron que los constructores utilizaran materiales de peor calidad de lo esperado. Las uniones no sellaron bien, la piedra absorbía humedad y con las lluvias constantes de Escocia, el agua comenzó a filtrarse sin control. Goteras, barro, charcos y un frío permanente se apoderaron de los talleres. La falta de ventilación hacía difícil respirar. Las lámparas de aceite apenas iluminaban unos metros. La promesa de prosperidad no tardó en desmoronarse. Uno a uno, los comerciantes abandonaron sus negocios, dejando atrás un laberinto húmedo, oscuro y silencioso. Con el paso del tiempo, aquellos espacios vacíos, olvidados por las autoridades y despreciados por los comerciantes, empezaron a atraer a otro tipo de habitantes. Los más pobres, los desplazados, los que no tenían nada, vieron en la bóveda un refugio, un lugar invisible para los ojos de la ciudad elegante. Sin luz, sin ley, sin vigilancia. Nadie podía imaginarlo entonces, pero las bóvedas del South Bridge, creadas para unir la modernidad con la tradición, estaban a punto de convertirse en uno de los lugares más oscuros, peligrosos y misteriosos de la historia de Edimburgo. Y lo que sucedería allá abajo marcaría para siempre el alma de esas cámaras subterráneas. A principios del siglo XIX, Edimburgo aparentaba prosperidad en la superficie. Calles nuevas, comercios, tabernas, burguesía, modernidad. Pero toda ciudad tiene su sombra, y la sombra de Edimburgo estaba justo debajo. Las bóvedas abandonadas por los comerciantes y olvidadas por las autoridades se convirtieron en el destino de los que no tenían nada. Hombres, mujeres, niños, familias enteras expulsadas por la pobreza, por la enfermedad o simplemente por un sistema que no tenía sitio para ellos. Al caer la noche, entre la humedad y el eco del agua filtrándose por las piedras, los más desesperados descendían por los accesos ocultos. Allá abajo, las bóvedas eran la única alternativa al frío de las calles o al miedo de los callejones plagados de violencia. Bajo el South Bridge no había compasión, ni orden, ni esperanza, solo un espacio donde sobrevivir, aunque cada día costara más recordar para qué.
Las cámaras subterráneas nunca fueron diseñadas para ser habitadas. No había luz ni ventilación. Las paredes rezumaban agua constantemente. Cada paso sobre la tierra húmeda liberaba un olor pesado, mezcla de excrementos, moho y cuerpos sin lavar. El aire era tan denso que respirar dolía. La humedad lo impregnaba todo, la ropa, las mantas viejas, los pocos objetos que los habitantes guardaban bajo la piedra. En las bóvedas vivían miles de ratas, atraídas por los restos de comida y los cuerpos enfermos. Los mordiscos eran habituales, las infecciones casi inevitables. Las familias más pobres se apiñaban en habitaciones que no superaban los 10 metros cuadrados. Dormían sobre paja enmohecida, compartían el espacio con desconocidos y convivían con la muerte como si fuera un visitante permanente. Para un niño, aquel entorno era una condena. Hay testimonios que hablan de menores que jamás vieron la luz del sol durante semanas. Las bóvedas no eran un hogar, eran un purgatorio. Donde la ley no llega, otros toman el control, y en la oscuridad de las bóvedas el crimen encontró terreno fértil. Pandillas organizadas utilizaron las cámaras más profundas como centro de operaciones. Allí se vendía alcohol ilegal, se escondían objetos robados y se almacenaban mercancías procedentes del contrabando. En aquellas sombras la moral se diluía. La violencia era moneda corriente. Las disputas por un pedazo de pan o un rincón donde dormir terminaban a menudo en peleas brutales y a veces en muertes que jamás se registraron. La oscuridad lo ocultaba todo: golpes, cuerpos, gritos y silencios que decían más que cualquier amenaza. Las mujeres estaban especialmente expuestas. Muchas fueron empujadas a la prostitución dentro de aquellas cámaras, convirtiéndose en víctimas invisibles para una ciudad que prefería no mirar hacia abajo. Y entre tanto caos, los rumores crecían. Ritos extraños, invocaciones, figuras que se reunían a la luz tenebrosa de una vela, quizá por desesperación o quizá porque allí abajo la frontera entre lo humano y lo inhumano empezaba a hacerse difusa. Aunque oficialmente las bóvedas no existían para el ciudadano común, los rumores sobre aquel mundo subterráneo se filtraban por las tabernas y mercados. Cuentos de borrachos, historias susurradas por comerciantes nocturnos, gente que aseguraba escuchar llantos desde las rendijas del pavimento o ver sombras moverse bajo las rendijas. Pero lo cierto es que ninguna autoridad se atrevió a intervenir, tal vez porque el problema era demasiado grande, tal vez porque en el fondo las bóvedas servían como un vertedero humano donde esconder todo lo que la sociedad no quería ver. Mientras tanto, debajo de sus pies, Edimburgo sucumbía lentamente a una oscuridad que no era solo física, sino moral. Las bóvedas no eran únicamente un refugio para los pobres, tampoco un simple escondite para delincuentes. Aquello era un ecosistema completo, una ciudad subterránea donde reinaba la miseria, la violencia y el miedo. Un lugar donde los vivos coexistían con la muerte, muchas veces sin saber en qué lado estaban, y sin que nadie lo supiera, aquella oscuridad preparaba el terreno para tragedias aún mayores. Eventos que marcarían para siempre el alma de Edimburgo y que convertirían estas cámaras en una herida abierta que nunca terminaría de cerrarse. El 15 de noviembre de 1824, una fría noche de otoño, Edimburgo se disponía a dormir. Las calles estaban tranquilas, los comercios cerraban, las tabernas apagaban sus últimas lámparas de aceite. Pero en la parte superior de la ciudad vieja, en un edificio cercano a la Throne Kirk, una chispa, pequeña e insignificante, cayó donde no debía. En pocos minutos, esa chispa se convirtió en llama, y esas llamas, avivadas por el viento de noviembre, dieron origen a uno de los incendios más devastadores en la historia de Escocia. Las casas de la ciudad antigua estaban construidas con maderas secas, apiladas unas sobre otras como fósforos. Cuando una prendía, lo hacía también la de al lado, y la siguiente, y la siguiente. En cuestión de horas, Edimburgo ardía como una antorcha inmensa que iluminaba el cielo nocturno. Las calles se volvieron intransitables. El humo era tan denso que muchos se desorientaban, tropezaban,
caían o simplemente no conseguían encontrar una salida. Las brigadas improvisadas lucharon sin descanso, pero la magnitud del fuego era inabarcable. Los habitantes, aterrados, corrían hacia cualquier lugar que pareciera ofrecer protección. Y fue entonces cuando alguien recordó lo que había bajo la ciudad: las bóvedas. Construidas en piedra, profundas, sin madera, sin fachadas que prender, un refugio natural en apariencia. Las familias empezaron a descender por accesos ocultos, escaleras improvisadas, sótanos de tabernas y tiendas. La corriente de gente empujándose, gritando, cargando a niños a cuestas era desesperada. Nadie pensó en la oscuridad, nadie pensó en la humedad, solo querían alejarse del fuego. Cuando los primeros grupos llegaron a las bóvedas, se sintió un alivio momentáneo. Las paredes de piedra devolvían un frío casi tranquilizador en contraste con el calor abrasador del exterior. Pero ese alivio duró poco. A medida que entraban más y más personas, las cámaras se llenaban de cuerpos apretados. La oscuridad absoluta impedía ver incluso a quien estaba a un palmo de distancia. Las únicas luces eran velas que temblaban al ritmo de las respiraciones agitadas. El aire se volvió espeso, asfixiante, niños llorando, mujeres suplicando por agua, hombres tratando de calmar a familias enteras, pero el mayor error estaba por venir. En algún punto del caos, no se sabe si por accidente, por miedo o por decisión de alguien, la entrada principal a la bóveda fue cerrada. Una losa, un portón, una tranca de madera, las fuentes no coinciden, pero todas coinciden en lo esencial. Los que estaban dentro quedaron atrapados, sin salida, sin ventilación, sin otra esperanza que resistir mientras el fuego rugía sobre sus cabezas. Y entonces comenzó la verdadera tragedia. Desde la superficie, el calor del incendio empezó a transmitirse a través de las estructuras del puente. Las bóvedas, hechas de piedra maciza, funcionaron como un horno colosal. El aire interno, ya cargado de humedad, comenzó a calentarse de manera insoportable. El oxígeno se consumía más rápido de lo que la gente podía respirar. La oscuridad se volvió sofocante, el miedo absoluto. Había gritos, pero pronto se transformaron en susurros ahogados, después en silencio. La gente caía desmayada por falta de aire. Los niños se quedaban dormidos sin volver a despertar. Los adultos agotaban sus fuerzas intentando encontrar una salida inexistente. Y todo mientras arriba la ciudad ardía sin saber que decenas, quizás cientos de personas estaban muriendo bajo sus pies, no por las llamas, sino por la trampa perfecta en la que se habían refugiado. Cuando el incendio finalmente fue controlado, nadie bajó de inmediato a las bóvedas, nadie sabía lo que había ocurrido allá abajo, o quizá nadie quiso saberlo. Cuando por fin las revisaron, el horror era indescriptible. Muchos cuerpos seguían en posición de protección, como si aún esperaran que el fuego terminara. Otros estaban en grupos, abrazados, intentando proteger a su hijo. Pero lo más perturbador es que no hubo registros oficiales, ni recuento de víctimas, ni funerales públicos, ni monumentos, nada. La tragedia quedó silenciada, enterrada en piedra y polvo, como si nunca hubiera ocurrido. Solo quedaban los susurros y una sensación que todavía persiste entre los guías que bajan a esas cámaras, que algo quedó atrapado allá abajo, no solo cuerpos, no solo sufrimiento, sino una energía que jamás encontró descanso. A comienzos del siglo XIX, Edimburgo era una de las capitales médicas más importantes del mundo. Las universidades necesitaban cadáveres para enseñar anatomía. Los estudiantes competían por ver, tocar y estudiar cuerpos reales. Pero había un problema. La ley solo permitía el uso de cuerpos de ejecutados y las ejecuciones eran pocas. La demanda era mucho mayor que la oferta y donde hay necesidad surge un mercado negro. En las sombras de Edimburgo nació una profesión siniestra, los resurreccionistas,
ladrones de tumbas que desenterraban cadáveres recién enterrados para venderlos a los anatomistas, pero incluso ese negocio tenía sus riesgos. Había vigilantes nocturnos, familias armadas protegiendo tumbas y una moral pública cada vez más enfadada. Era solo cuestión de tiempo antes de que alguien encontrara un método nuevo para suministrar cuerpos. Ese alguien fueron dos hombres, cuyo nombre quedaría grabado en la historia del horror. William Burke y William Hare no eran científicos, no eran genios, no eran maestros criminales, eran hombres pobres, inmigrantes irlandeses con vidas duras y oportunidades limitadas. Vivían en una pensión en Westport, un lugar que ya entonces tenía fama de sórdido. La dueña era la esposa de Hare y Burke vivía allí con su pareja. La tragedia y la oportunidad llegó cuando uno de los huéspedes de la pensión falleció repentinamente sin familia ni dinero. Hare, desesperado por cobrar el alquiler que el muerto ya no pagaría, tuvo una idea escalofriante. ¿Y si vendemos el cuerpo? No tardaron en llevarlo a la facultad. El comprador, el doctor Robert Knox, un famoso anatomista. El precio sorprendentemente alto. En ese momento, los dos hombres cruzaron una línea invisible, una línea que separa la necesidad del horror. Tras aquel primer éxito, Burke y Hare entendieron algo terrible. Los cuerpos no tenían por qué estar muertos ya, podían fabricarlos. Descubrieron que si asfixiaban a una persona sin dejar marcas visibles, el cadáver parecía el de una muerte natural, sin sangre, sin heridas, sin sospechas. Era un método tan limpio, tan silencioso, tan efectivo, que incluso la ciencia en aquella época no podía diferenciarlo. A partir de entonces, la técnica sería conocida como Burking. Evitar que el aire entrara en una víctima presionando la boca y la nariz mientras el peso del atacante inmovilizaba el pecho. Las víctimas eran seleccionadas cuidadosamente, gente pobre, borrachos, inmigrantes, viudas sin familia, personas sin hogar, almas invisibles que Edimburgo no echaba de menos. En total se le atribuyen 16 homicidios confirmados, pero muchos historiadores creen que pudieron ser muchos más. Aunque Burke y Hare operaban lejos de Southbridge, la ciudad de Edimburgo estaba tan conectada por túneles, sótanos y niveles superpuestos que las bóvedas funcionaron como un lugar perfecto para moverse sin ser visto. En un Edimburgo oscuro, húmedo, con capas de ciudad construidas sobre otras capas, transportar un cadáver de madrugada no era difícil si se conocían los accesos adecuados. Las bóvedas y los callejones subterráneos eran un laberinto, un territorio donde la ley no bajaba, un escenario ideal para que el horror caminara sin testigos. Los guías del presente afirman que algunas zonas de las bóvedas aún conservan un silencio extraño, como cargado, como si las paredes recordaran haber sido testigos de cargas nocturnas que nunca debieron existir. Todo asesino comete un fallo, y el de Burke y Hare llegó cuando eligieron a alguien demasiado conocido. Margaret Dockery, una mujer de mediana edad, fue atraída a la pensión, pero sus gritos despertaron sospechas entre otros huéspedes. Cuando descubrieron su cuerpo, la policía actuó. La investigación fue rápida, las pruebas contundentes y la ciudad indignada. Hare decidió traicionar a Burke a cambio de inmunidad. Contó toda la historia. Burke fue condenado, no a muerte simplemente, sino a ser ejecutado y su cuerpo entregado para una clase de anatomía pública. La ironía perfecta, el asesino se convirtió en material de estudio para los mismos médicos que alimentó durante meses. El caso de Burke y Hare marcó a Edimburgo para siempre, cambió las leyes de anatomía, cambió la percepción pública del crimen y añadió un capítulo más al oscuro pulso de la ciudad. Hoy, en las bóvedas, algunos guías afirman que hay cámaras donde se escuchan pasos, respiraciones o golpes suaves en la oscuridad. No se sabe quiénes son, no se sabe si tienen relación con Burke, Hare o con alguna de sus víctimas,
Pero sí se sabe una cosa: en Edimburgo el pasado nunca está muerto, a veces ni siquiera está dormido. Tras décadas de miseria, violencia, enfermedad, tráfico ilegal y tragedia, las bóvedas de Soul Bridge se habían convertido en un problema del que la ciudad ya no podía apartar la vista. No era solo la pobreza, no eran solo los crímenes, era el miedo visceral a lo que ocurría bajo los pies de Edimburgo. A mediados del siglo XIX, las autoridades tomaron una decisión drástica: cerrar las bóvedas, todas. Nadie debía vivir allí, nadie debía entrar, nadie debía recordar lo que había sucedido en ese mundo enterrado. Los accesos fueron tapiados con piedra, se cerraron puertas, se bloquearon escaleras, se cubrieron pasadizos. Cualquier referencia a las cámaras quedó enterrada, igual que la memoria de quienes murieron y vivieron en ellas. Con el tiempo, las bóvedas desaparecieron del mapa urbano. No había registros oficiales, no había planos, no había voluntad de reconocer su existencia. Para Edimburgo, aquello debía convertirse en un secreto profundo, pesado, de piedra. Década tras década, el Soul Bridge siguió en pie, lleno de comercios, viviendas, tabernas y almacenes. Mientras tanto, debajo, el polvo se acumulaba, el silencio reinaba, y las bóvedas se convertían en un mundo completamente apartado del resto de la ciudad. Para finales del siglo XIX, muchos habitantes ni siquiera sabían que existía un laberinto bajo sus pies. Para principios del siglo XX había pasado de rumor a mito. Para los años 60 y 70 simplemente nadie hablaba de ello. El olvido a veces puede ser más poderoso que la historia. A comienzos de los años 80, un hostelero de la zona realizó una obra rutinaria en el sótano de su local. Buscaba ampliar un almacén, quizá abrir un hueco para guardar barriles. Pero al derribar una vieja pared de piedra, descubrió algo insólito: un espacio más amplio, una cámara oscura, un arco perfecto cubierto de polvo de siglos. Era la primera bóveda. Al excavar un poco más, apareció una segunda, y una tercera, y una cuarta. En cuestión de días, quedó claro que habían redescubierto un mundo entero que la ciudad llevaba más de 100 años tratando de olvidar. Aquello no era un sótano, ni un túnel, ni un refugio. Era un laberinto subterráneo, un laberinto que respiraba historia. Cuando los arqueólogos e historiadores comenzaron a investigar las cámaras, se encontraron con una escena detenida en el tiempo, como si los habitantes, los comerciantes, las víctimas del incendio y los criminales se hubieran evaporado de un día para otro, dejando atrás su vida en pausa. Entre las sombras aparecieron botellas de whisky sopladas a mano, herramientas antiguas, pipas, fragmentos de vajilla, juguetes infantiles, botones, hebillas y utensilios domésticos, restos de carbón, ropa en descomposición, cuchillos oxidados e incluso estructuras improvisadas de camas y hogares. Cada objeto era una historia, una vida, un rastro y sobre todo una confirmación. Las bóvedas habían estado llenas de gente real, gente que trabajó, lloró, sufrió, enfermó y murió allí abajo. No era una leyenda, no era un mito, era una verdad tan cruda que la ciudad había decidido enterrarla. Con el redescubrimiento llegó la curiosidad. Los historiadores querían respuestas, los arqueólogos querían documentos, los habitantes querían saber qué había debajo de sus casas. Y los investigadores paranormales, bueno, ellos encontraron un banquete. Las bóvedas, ahora accesibles, comenzaron a mostrar un nivel de actividad inexplicable que pronto despertó el interés internacional. Luces que se movían solas, voces sin origen, sombras que cruzaban pasillos vacíos. De pronto, Edimburgo se encontró con que su mayor secreto se había convertido en su mayor atracción. Un lugar donde la historia y el horror caminaban juntos, donde cada cámara respiraba un pasado oscuro y donde cada visitante sentía que estaba siendo observado, porque las bóvedas habían vuelto a la vida.
pero no estaban vacías. Cuando los exploradores modernos entraron por primera vez en la llamada cámara de los cirujanos, notaron algo extraño. No era el frío, no era la humedad, era la sensación inequívoca de no estar solos. El nombre proviene de los restos encontrados allí. Herramientas antiguas, objetos metálicos, cuchillas oxidadas, como si alguien hubiese intentado practicar algún tipo de procedimiento rudimentario siglos atrás. Los guías cuentan que incluso con grupos grandes, el silencio tiene un peso distinto en esta sala. Gente que entra sin creer en nada sale con lágrimas, temblores o náuseas. Los fenómenos registrados incluyen pasos que rodean al grupo aunque nadie se mueva, susurros junto al oído, respiraciones justo detrás del cuello, golpes secos en la piedra y una sombra que cruza de lado a lado y desaparece. La cámara parece absorber el sonido y devolverlo transformado en algo que no pertenece al presente. En una de las bóvedas más profundas, un grupo Wicca realizó durante los años 90 un ritual de protección. Formaron un círculo perfecto de piedra, colocando velas y símbolos alrededor del perímetro. No era un acto decorativo, lo hicieron porque, según ellos, algo los atacó. Los miembros afirmaban haber visto una entidad oscura, sin forma definida, agachada en una esquina. Decía no moverse como un ser humano, sino como una sombra que respiraba. A partir de entonces, el círculo quedó ahí como advertencia. Los guías cuentan que las cámaras de fotos fallan al entrar. A veces el aire golpea hacia afuera, como expulsando a la gente. Visitantes han salido con arañazos sin explicación. Algunos sienten que algo les toca la espalda y hay quien asegura oír un gruñido bajo el suelo. Muchos se niegan a entrar, otros salen corriendo. Sea lo que sea, parece no soportar que crucen el círculo. En una de las cámaras más silenciosas se produce uno de los fenómenos más desconcertantes. Una pelota rueda sola. Los guías la colocan frente al grupo. A veces permanece inmóvil, otras rueda lentamente, cambia de dirección o vuelve hacia el punto de partida. La entidad asociada a este fenómeno es la de un niño pequeño, quizás de los muchos que vivieron y murieron en las bóvedas durante la época de miseria. Los testimonios describen risas infantiles lejanas, pequeños pasos, una mano diminuta tirando suavemente del pantalón, luz tenue que parece moverse como si alguien corriese alrededor. Es quizá el espíritu más triste del complejo, una vida truncada tan pronto que ni siquiera la muerte le dio un lugar al que ir. El Arco 10 es considerado el punto de mayor actividad paranormal, un lugar donde la oscuridad parece tener profundidad propia. En este arco se manifiesta una entidad alta, con presencia abrumadora. No tiene rostro visible, solo una silueta más negra que la oscuridad que la rodea. Los visitantes han reportado sensación de opresión en el pecho, mareos repentinos, empujones hacia adelante o hacia atrás, aparición de una figura de más de 2 metros, gritos breves que vienen de la pared, una sombra que se recorta contra la piedra aunque no haya luz para proyectarla. Cuando aparece, la temperatura cae de golpe, como si algo gigantesco inhalara el aire de la sala. Hay guías que se niegan a trabajar cerca del Arco 10 después de caer enfermos tras encuentros inesperados. Esta aparición es tan frecuente que los guías ya no la describen, la esperan. Un hombre alto, siempre de pie, siempre a unos metros del grupo, siempre inmóvil. Lleva una capucha que cubre por completo su rostro. Cuando alguien se acerca, desaparece. Solo eso, sin ruido y sin movimiento. Testimonios coinciden en que su intención no parece agresiva.
pero su presencia resulta profundamente perturbadora. Algunos investigadores creen que podría tratarse de un habitante del siglo XIX. Otros piensan que es una de las víctimas del incendio atrapada en una especie de eco eterno, pero nadie ha conseguido verlo de frente, ni una sola vez. Es uno de los espíritus más temidos. El apodo viene de un fenómeno muy concreto: los pasos, botas pesadas que caminan detrás de los visitantes, incluso cuando el suelo está húmedo y no debería resonar. Se manifiesta como un hombre corpulento, hostil, vestido con ropa antigua. Muchos creen que fue un criminal violento que vivió o murió en las bóvedas. Los fenómenos asociados a esta entidad incluyen empujones bruscos, arañazos en la espalda, piedras lanzadas desde la oscuridad, susurros masculinos muy cerca del oído, pasos que siguen a las personas incluso al salir. Es la entidad más física, la que más actúa, la que más miedo despierta. Muchos turistas se niegan a seguir el recorrido después de su primera visita de Mr. Bush. Es una de las apariciones más desgarradoras. Se trata de una joven, probablemente adolescente, con ropa humilde del siglo XIX, completamente cubierta de polvo y con la cara manchada de sangre, como si hubiese sufrido un golpe mortal. Los que la han visto describen un llanto débil, temblor en las manos, mirada perdida, la necesidad de acercarse a alguien como buscando protección. Algunos visitantes afirman que intentan tocar la mano de quien está más cerca, pero al hacerlo desaparece como si su cuerpo se deshiciera en el aire. Se cree que pudo ser víctima de violencia en las bóvedas o una de las jóvenes atrapadas durante el incendio de 1824. Su presencia es tan intensa que incluso investigadores escépticos han tenido que detener grabaciones al verla aparecer. Cada guía, cada investigador y cada visitante coinciden en una sola cosa: las bóvedas no están vacías, los pasillos parecen observar, las cámaras parecen escuchar, el aire parece moverse como si compartiera espacio con algo invisible. Es un lugar donde la historia pesa, donde la tragedia marcó las paredes, donde los vivos y los muertos parecen coexistir en un mismo plano. Las bóvedas no son solo un sitio oscuro, son un sitio vivo, y lo que vive allá abajo no siempre es humano. Tras recorrer las bóvedas, escuchar testimonios y presenciar fenómenos que desafían la lógica, surge la pregunta que divide a visitantes, a guías e investigadores. ¿Estamos ante fenómenos paranormales reales o son efectos psicológicos y ambientales? En este bloque el documental entra en terreno científico, pero nada de lo que has visto hasta ahora se debilita, porque incluso la ciencia reconoce que hay cosas que aún no entiende. Uno de los fenómenos más documentados en entornos subterráneos es el infrasonido, sonidos por debajo de los 20 Hz que el oído humano no detecta, pero el cuerpo sí. En espacios como las bóvedas, cerrados, húmedos, irregulares, las vibraciones del tráfico, el viento o incluso maquinaria urbana pueden crear ondas inaudibles que provocan ansiedad, náusea, visión periférica distorsionada, sensación de presencia, escalofríos sin causa aparente, palpitaciones. Es decir, tu cuerpo reacciona como si hubiera algo contigo aunque no lo veas. Pero este fenómeno no explica los pasos, los susurros ni los objetos que se mueven solos. Otra de las explicaciones que la ciencia propone podría ser la del moho negro y gases subterráneos. La humedad constante de las bóvedas ha permitido el crecimiento de diferentes tipos de moho, entre ellos el Stachybotrys chattarum, conocido como moho negro. La exposición prolongada puede causar mareos, confusión, alucinaciones leves, dolor de cabeza, irritación en los ojos y fatiga extrema.
En los siglos XVIII y XIX, esto podría haber provocado delirio entre los habitantes e incluso afectar a visitantes actuales en zonas poco ventiladas. Sin embargo, tampoco explica la consistencia de los testimonios, ni por qué diferentes grupos ven la misma figura en el mismo lugar durante años. La ciencia también reconoce un fenómeno poderoso, la pareidolia, la tendencia del cerebro a interpretar formas ambiguas como rostros o figuras humanas. En un lugar oscuro, húmedo, cargado emocionalmente, el cerebro tiende a llenar los huecos. Las bóvedas son un escenario perfecto para ello. Siluetas proyectadas por una vela, movimientos del ojo bajo la luz, sombras deformadas por los arcos de piedra, sensación de vulnerabilidad. Pero aquí surge la pregunta, ¿por qué tantas personas describen exactamente la misma entidad en distintos momentos y sin conocerse entre sí? La pareidolia explica percepciones individuales, pero no fenómenos colectivos. También exponen que en túneles profundos y con piedra antigua es común encontrar fluctuaciones de campos electromagnéticos. Estos campos pueden alterar temporalmente el equilibrio, la percepción espacial, la memoria, la sensación de presencia detrás de ti. Muchos investigadores creen que esto podría provocar la sensación de ser observado, pero no explican los arañazos en la espalda de algunos visitantes, ni los pasos que avanzan claramente por el pasillo cuando no hay nadie más allí. Así que aquí entra la parte más incómoda para la comunidad científica. Hay fenómenos registrados en las bóvedas que no tienen explicación racional sólida. Psicofonías en habitaciones vacías, grabaciones donde aparecen voces infantiles cuando no había niños en el tour, sombras que cruzan la sala en un solo fotograma, cambios drásticos de temperatura en cuestión de segundos, visitantes con marcas físicas, objetos moviéndose ante cámaras térmicas, testimonios coincidentes de apariciones con las mismas características durante décadas. Incluso algunos investigadores escépticos reconocen que las bóvedas generan algo que no se puede definir. Nadie entra allí y sale indiferente. Hay una teoría que crece entre historiadores, guías y expertos en lo paranormal. Las bóvedas son un punto de encuentro entre ciencia y misterio. Un lugar donde el infrasonido afecta al cuerpo, la humedad altera los sentidos, la historia carga las paredes, la tragedia impregnó el suelo y algo más parece seguir allí. Un espacio donde la ciencia explica parte, pero deja puertas abiertas que nadie ha cerrado todavía. Bajo las calles iluminadas de Edimburgo existe otro mundo, uno que no aparece en los mapas, uno que nunca tuvo voz, uno que fue sellado para ser olvidado. Las bóvedas del Show Bridge no son solo piedra y oscuridad, son una memoria viva, son un recordatorio de los que vivieron y murieron sin ser escuchados, de los que buscaron refugio en la miseria, de los que desaparecieron entre las sombras, de los ecos que aún recorren los pasillos. Quizá no podamos explicar cada paso que resuena en la oscuridad, ni cada sombra que se mueve entre los arcos, pero sí podemos entender una cosa. Algunos lugares no quieren ser olvidados. Algunos lugares siguen contando su historia, incluso en silencio. Y hasta aquí el documental de hoy. Si te ha gustado este viaje a las profundidades ocultas de Edimburgo, no olvides dejar tus pulgares al cielo, suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. En este canal seguimos explorando los rincones más misteriosos de nuestra historia. Esto fue La Teoría Fantasma. Volvemos muy pronto con un nuevo caso y nos vemos del otro lado.